Bueno, buenas tardes a todos. En verdad es un momento para celebrar, porque creo que todas las exposiciones que ustedes han escuchado muestran que hoy la actividad agropecuaria no es una actividad primaria tal como estaba descrita en el pasado, sino que yo diría que hoy estamos viviendo a la actividad agropecuaria como empresas de base tecnológica. Y quisiera desarrollar este concepto. Cuando comenzó la siembra directa en la Argentina, que cambió el panorama agropecuario de la Argentina, se presentaron problemas nuevos. Por ejemplo, las máquinas sembradoras tradicionales no servían para sembrar en condiciones en las cuales el suelo estaba cubierto por un barbecho permanente, de modo tal de que hubo que desarrollar maquinarias específicas para que la semilla llegara al lugar adecuado. Pero sucedía otra cosa. Sucedía que el ambiente que tenían la tierra en ese lugar era un ambiente más frío que aquellos en los cuales no estaba protegido por un barbecho, y entonces hubo que desarrollar híbridos específicos para que pudieran desarrollarse en ambientes más fríos que los que habitualmente se usaban, las semillas que se usaban en ambientes más cálidos de la tierra. De modo tal de que comenzó una etapa en la cual la revolución científico-técnica se empezó a aplicar a un sector que tradicionalmente era conservador, un sector en el cual el agua, la semilla y la tierra eran lo que definían la cosecha o la producción agropecuaria en una época. Y se fue generando en nuestro país un gran grupo de científicos que empezaron a desarrollar semillas aplicables a necesidades específicas de nuestro país. Yo quisiera contar algunos ejemplos. Cuando Javier Urquiza describía las zonas de nuestro país, decía que había un 30 y pico %, si no me equivoco, Javier, de zonas que no eran zonas productivas, zonas semiáridas. Esas zonas pueden ser zonas perfectamente productivas. ¿Qué sucede? Hay que desarrollar semillas que sean resistentes a la sequía o semillas que sean resistentes a suelos salinos. Argentina tenía un desarrollo excepcional en ese sentido. Hay una empresa que es una sociedad de 280 productores de la Argentina, Bioceres, con el CONICET, que se llama INDEAR, que ha desarrollado unas semillas aplicables a soja, a trigo, a pasturas, a algodón, etcétera, distintos cultivos, en las cuales estas semillas generan productos que pueden crecer en situaciones de sequía o salinidad que con otro tipo de semillas no pueden desarrollarse. Hay otras compañías en el mundo que lo están desarrollando. Otra situación fascinante que tiene la Argentina en ese sentido es que hoy, la Escurial, te quiero decir que ya la actividad agropecuaria no es una actividad primaria. Hoy el agro son verdaderas fábricas. Las plantas trabajan con anhídrido carbónico que toman, oxígeno que eliminan, generan energía, son en verdad industrias limpias, porque toman anhídrido carbónico, producen oxígeno y producen proteínas y energías. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, que para una cosa muy tradicional como es la fabricación del queso en Argentina, se necesita una enzima que se llama la quimosina. Esta quimosina se producía en condiciones industriales. Hoy el cárcamo, modificado genéticamente por una tecnología desarrollada en Argentina, puede producir la quimosina, y una porción muy pequeña de la Argentina, muy pequeña, se puede producir toda la quimosina que necesita la Argentina y se puede producir quimosina para exportar. Por otro lado, hay una situación nueva que se está dando, que son los biocombustibles de segunda generación. Acá, cuando Javier hablaba de los biocombustibles de primera generación, aquellos que se obtienen del bagazo de la caña de azúcar o se obtiene del maíz. Pero hoy hay unos biocombustibles de segunda generación que no compiten con los alimentos, porque uno de los problemas que va a tener la humanidad son aquellos biocombustibles que surgen de plantas que se pueden utilizar para alimentación y que compiten
con los biocombustibles, lo que hace subir el precio y lo que hace que necesidades insatisfechas de una parte importante de la población del mundo no pueda recibir alimentos en condiciones aceptables y de precio adecuado. Entonces surgen los biocombustibles de segunda generación. ¿Qué son estos? Si ustedes toman una planta de maíz, de la planta de maíz que se vende la semilla, queda por tonelada que se vende de semilla de maíz, queda una tonelada de tallo y de marlo. De esa tonelada de tallo y de marlo se pueden obtener 300 litros de biocombustibles. Esos 300 litros de biocombustibles tienen un costo de $0,5 por litro y se vende a $1 por litro. Es cierto que la inversión es importante para producir biocombustibles, pero lo que se está generando en el mundo, sobre todo usando pasturas, son la posibilidad de generar biocombustibles de segunda generación, que hay que desarrollarlos. El problema que tienen estos biocombustibles es que si uno los transporta a larga distancia, el costo de transporte hace que sea inviable esto, con lo cual tienen que producirse desde el lugar donde se hacen en 20 kilómetros en cada punto cardinal, norte, sur, oeste y oeste. En ese lugar se pueden desarrollar biorefinerías que pueden abastecer las necesidades de los pueblos que se van desarrollando en la Argentina. Pueden desarrollarse biorefinerías que producen biocombustibles que no compiten con los alimentos y que se pueden desarrollar y exportar y transportar a otros lugares del país. El otro fenómeno que se está produciendo, que es maravilloso, son de las máquinas automatizadas. ¿Qué son las máquinas automatizadas? Si ustedes, por ejemplo, observan hoy la producción de caña de azúcar, son las cosechadoras de la caña de azúcar modernas, funcionan sin un operario que las conduzca. Son máquinas que van con un GPS, que son capaces de leer perfectamente el suelo y que cosechan sin ninguna necesidad. Hay gente que está soñando en el que los operadores que hoy trabajan arriba de un tractor o una máquina pueden trabajar desde una computadora conduciendo perfectamente esta máquina. Y no es ciencia ficción esto. Hoy ustedes tienen maquinarias en las cuales pueden perfectamente leer el suelo en base a referencias que tomaron por cosechas anteriores y decidir cuánto fertilizantes se ponen en el suelo, porque anteriormente lo que sucedía era que se pensaba que los suelos pobres, si le poníamos muchos fertilizantes, funcionaban de modo adecuado. Esto hoy la tecnología muestra que no es cierto. Hoy se sabe que hay suelos que reciben fertilizantes y la ecuación económica cierra, y hay suelos que, por más que le ponga fertilizante, la ecuación económica no cierra. De modo tal de que las máquinas hoy son capaces de leer esos suelos en base a las referencias que tienen y aplicar selectivamente lo que cada suelo necesita. Es decir, estamos viviendo en un momento excepcional, en un país en el cual el sector agropecuario, sobre todo el agrario, el pecuario todavía está más atrasado, pero sobre todo el agrario, es un sector que tiene un mercado interno y un mercado externo enorme. Cuando se habla de producción primaria, yo creo que hoy hay una confusión. Ya la actividad agraria no es más una actividad tradicional. La actividad agraria tiene semillas con biotecnología, tiene maquinarias especiales, tiene técnicos especiales y tiene una cosa excepcional. Hoy en los campos no hay más personas sin capacitación en general. Los campos están llenos de ingenieros agrónomos, están llenos de gente que han salido de las escuelas técnicas. Es decir, eso lo que ha generado es una modernidad. La gente que está en las cooperativas seguramente lo ve en forma permanente. Es decir, estamos viviendo un momento en la Argentina excepcional. Y como tenemos un mercado interno muy grande y como tenemos un mercado de exportación muy grande, eso da la capacidad para invertir permanentemente. Y además, lo que está sucediendo es que el valor de intercambio de los productos agrarios cambiaron definitivamente. Antes, yo me acuerdo de una época, y termino con esto, en una entrevista que tuve una empresa japonesa, me dijo: mire, Sigman, ustedes tienen muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos son chips. Me lo decía irónicamente, diciendo como ustedes tienen campo, tienen tierra, pero nosotros tenemos chips. Yo lo que les quiero decir hoy
es que el sector agrario tiene una revolución tecnológica tan impresionante, en donde inevitablemente el valor de intercambio se modificó definitivamente. Puede subir un poco más el precio de la soja o del maíz, puede bajar, pero el valor de intercambio se definió. Antes, una tonelada de maíz implicaba muy poco si uno compraba un producto con valor agregado. Hoy una tonelada de soja, o una tonelada de girasol, una tonelada de algodón, tiene un valor de intercambio totalmente distinto al que tiene en el pasado, y esto llegó para quedarse. Con lo cual, yo les quiero decir, para terminar, que a mí me parece que estamos en presencia de una revolución excepcional, donde la actividad agraria son fábricas limpias en sí misma, y en donde la Argentina tiene una oportunidad excepcional, porque tiene un mercado interno, un mercado de exportación, un sector científico-tecnológico, un recurso humano en el campo, que permite que nuestro país aquí tenga un destino completamente distinto al que teníamos. Muchas gracias.